clase 2019. ¿Y por qué clase 2019? Porque tú y yo estamos en una escuela que se llama ¿cuál? La vida. ¿Sí o no? Estamos en una escuela que es la vida. Y cada día aprendemos a caminar, aprendemos a confiar, aprendemos a actuar en Dios. Porque una cosa era cuando estábamos en el mundo y confiábamos en lo que hacíamos, confiábamos en lo que veíamos, confiábamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Como lo que hacíamos. Pero otra cosa es cuando tú llegas a Cristo y empiezas a confiar sin ver. A confiar en lo imposible, a confiar en que cómo es esto. Y yo le decía, porque a mí siempre me gusta contarles una historia, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿y yo qué historia cuento? Y me dice el Señor, pues cuenta cuando empezaste, cómo te fue. Y yo dije, pues esa historia como que no la había contado en esta iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo inicié en el ministerio, cuando ya el Señor nos manda a ser pastores, yo trabajaba en una empresa. Yo llevaba como unos 10 años en esa empresa. Yo era la subgerente de la empresa de comunicaciones y yo ganaba muy bien. Estamos hablando del año estamos hablando del año 2007, 2006. Yo me ganaba 2 millones de pesos. Entonces, hagan la cuenta, era buena plata. Y habíamos hecho unos créditos, yo había hecho 2 créditos para comprar algo, no recuerdo si era para apoyar a mi esposo en el restaurante que él tenía, y yo me endeudé. Yo todo me imaginaba, menos que Dios me iba a llamar para que me fuera para otra ciudad. Y yo me endeudé, pero yo sabía que podía pagar. O sea, ¿cuántos se endeudan sabiendo que tienen algo ahí, no? Yo lo estoy fijo, yo me endeudo porque yo puedo pagar. Y, oh sorpresa, en el mes de marzo nos dicen, ustedes se van para pastorear a Jumbo. Ay, a Jumbo, bueno, fuimos a Jumbo, la iglesia bien, todo bien. Yo sentía paz en mi corazón porque la iglesia ya tenía como 100 miembros, todo bien. Entonces yo dije, bueno, pensábamos muchas cosas. Cuando en abril nos dicen, no se van para Jumbo, se van para Manizales. ¿Y cuántas almas hay allá? Pregunté. Ni una. Ay, ahí sí empieza Cristo a padecer, como dicen ahí. Bueno, empezamos el proceso. Obviamente me tenía que salir de trabajar. Fui a donde mi jefe y le dije, jefe, ¿cómo vas a hacer eso? Ya en eso lleva 10 años con otra, bueno, guachu. Yo era muy buena trabajadora, pero yo no sabía en qué barca me iba a meter. Llegamos a Manizales y yo pienso en ese momento, no, yo me meto a trabajar, seguimos sirviendo y yo puedo pagar mis deudas. Nunca me salió un trabajo, nunca. Mandé hojas de vida, nada. Yo solamente tenía un trabajo, algo que hacía virtual, llevaba una contabilidad, me pagaban 100,000 pesos, pero esos 100,000 pesos yo los tenía que dar a un crédito que tenía mi esposo con una persona natural. Entonces, imagínense el proceso de mi vida. Imagínense que llamaban a donde mi abuela a cobrar todos los santos días. Llamaban, vea, estamos llamando a la señora, y me llamaban, vea, es que... Entonces, imagínense la escena para mí de ser de pronto mujer cumplida a ser incumplida. Y no solo eso, saber que me fui para Manizales y que mi familia recibía las llamadas. Y un día recibo un email y me dicen un mundo de cosas. Mi familia me dijo un mundo de cosas. Alguien de mi familia me dijo, usted es una irresponsable,
usted, ¿cómo se le ocurrió irse y dejar que sus hijos, sacar a sus hijos de la comodidad? Usted no piensa en eso, usted se volvió loca, usted, bueno, usted. ¿Cómo creen que yo me sentí cuando recibí el email? Yo me sentí muy triste, claro. Pero yo dije, Señor, tú me llamaste, tú me vas a sostener. Tú me llamaste y todas esas personas que hablan mal de mí van a ver cómo tú me vas a respaldar. Y las llamadas seguían, yo no tenía cómo pagar eso. Y llamaban acá y bueno, y usted se imagina todo el cuento. Y yo recuerdo que Dios me da esta palabra. Primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 29. Y quiero compartir porque yo creo que nosotros estamos en la clase de la vida. Amén. Y a veces a ti te hace falta como una inyección de fe por el momento que estás pasando, por el momento que estás viviendo. Y yo recuerdo tanto que yo me senté en mi casa, allá donde estábamos en Manizales, y mis hijos, pues Santiago era muy pequeño, Daniela era más grandecita, y Daniela estudiaba en un colegio muy bueno aquí en Cali. Y llegamos allá y tocaba pues meterlos a un público. Pero en el colegio que ya la metimos no le gustó. Fue una sola vez a clase. Una vez. Y no le gustó. Y un día íbamos por la tienda y se encontró con unos compañeros y le gritaron, irresponsable. Qué pecado. Y mi hija no era irresponsable, sino que ella no le gustó ese ambiente. Me tocó conseguirle un colegio de niñas, porque es que ella estudiaba en un colegio de niñas. Y vivieron los procesos que hemos vivido nosotros los ha vivido nuestros hijos, pues porque ellos andaban con nosotros. Y Dios me da esta palabra y dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar ¿a quién? A los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda ¿qué? Jactarse. Aquí tengo esta versión que dice, por eso ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Tal vez mi familia en ese momento se sentía muy bien porque podían pagar sus cosas, se sentían muy bien porque tenían una estabilidad económica, pero no entendían el proceso que yo estaba viviendo, un proceso de un ¿qué? De un llamamiento, un proceso de ir a ese lugar. Manizales para mí fue una escuela, nunca he vuelto a Manizales. Yo le coloqué Manizales del karma, ni que era del alma y no del karma, porque fue un proceso tremendo. Yo salgo de una ciudad tierra caliente a una ciudad de clima frío. Ahí sí puedo decir, con la misma ropa anda, compadre, tenía un saco negro y ese saco me lo coloqué, el único que tenía. Imagínense la situación mía, de tener aquí lo que yo quería porque yo tenía dinero, de pagarle el colegio a mi hija, un buen colegio, a ir allá y depender de Dios. Ir allá y depender de Dios, de saber que no me gustaba el chorizo y había solamente choripán. Una cosa grasienta, fea, y yo decía, Dios mío, gracias por este choripán que tú me das. Y nos adelgazamos porque como había que caminar, porque no había transporte, y eran faldas así, arriba. Yo me metí una adelgazada, Daniela se metió una adelgazada impresionante. Y pensaban que aguantábamos hambre, pero no aguantábamos hambre. Y cuando yo me inyectaba de fe, yo me paraba y yo decía, bueno, Señor, ¿tú me trajiste aquí a qué? ¿A sufrir?
Yo le dije, yo no vine a sufrir, porque yo soy muy osada con Dios. Yo le dije, Señora, ¿qué me trajiste acá? Y dijo el Señor, porque te voy a enseñar algo. Y sabe, allá en Manizales aprendí algo, que todo lo que me habían enseñado en la iglesia religiosa donde estaba, no me servía para nada. Porque yo veía las cosas y a mí, yo me acuerdo cuando nos fuimos a ir, nos dice el pastor, ¿cuántos son sus gastos? Y yo puse mis gastos, no, pues yo puse todo. ¿Cuáles son sus gastos? Estos son nuestros gastos, Yo les voy a ayudar. Nunca nos ayudó. Nunca supimos que era que, y nos hizo hacer unas tarjetas y que la gente nos iba a mandar plata. ¿Cuáles? Nunca llegó un peso. ¿Sabe quién nos ayudó 6 meses? El pastor de Jumbo. Nos pagó el arrendo 6 meses, el arrendo, nada más. Había que comer, había que vestir, entraban 20,000 pesos en el mes. ¿Cómo nos sosteníamos? La mano de Dios. Y a veces usted piensa, pero Dios, ¿por qué yo paso esto? Porque había un proceso en nuestras vidas y era depender de Dios. Depender de Él. A veces es difícil depender de Dios cuando tú tienes un trabajo. A veces es difícil depender de Dios cuando tú tienes una economía y tú dices, no, yo estoy bien, nada me falta. Y fue tan lindo Dios, mire, es que Dios fue tan hermoso, que yo recuerdo que el primer diciembre, imagínense, uno en diciembre aquí era diferente, yo tenía mi familia, el pastor tenía su familia, compartíamos, la comida abundaba y sobreabundaba, y yo le dije, Señor, llegó diciembre y no tengo ni pa una natilla, pues. Así era, y me llegó una cajita feliz, que me mandaron mi familia, imagínense. Es que las familias son chistosas, te dan duro, pero también te apoyan. Y me llegó una cajita feliz. Y esa cajita feliz le llegó un saco a mi hijo, me llegó un saco a mí, le llegó un saco a mi hija y le llegó algo a mi esposo. Dios, ese saquito, usted lo ve en las fotos, Santiago también parecía, todas las fotos con el mismo saquito habanito. Pero era Dios. Ellos estaban enseñados a que uno les daba regalos. Imagínense, yo trabajaba, me ganaba ese mundo de dinero, mi esposo trabajaba, yo ganaba más que él. No, él ganaba más que yo, pero a mí me tocaba ayudarle. Normal, sí, es normal. Mis hijos eran tenis de marca, tenis de todo, porque pues estábamos bien, supuestamente. Y yo no tenía nada que comprarle a mis hijos. Y para mí eso era duro. Y resulta que en diciembre la presión. Y nos fuimos con el pastor, yo me acuerdo tanto que entramos a un almacén como de todo a 1,000, yo quería a 1,000. Y les compré a Santiago le compré unos muñequitos y esos me costaron como 5,000 pesos. Menos, bueno, yo pienso que eran 5,000. Y a Daniela le compramos otra cosa también del mismo valor. Y le dimos ese regalito, y feliz él con sus muñequitos. Después de tener cosas muy caras, él era feliz con eso, feliz. No teníamos que comer ese día de la cena, y la hermana Arnovia, era que llamaba, ¿no? No, pues le pregunté a Santiago, esa hermana cocinaba, y tocó a la puerta y dice, pastora, mire, es que yo les traje la cena. Ay, era Dios. 24, 31, lo mismo. Yo decía, wow, Señor. Y ya mi familia no me volvió a decir que me estaban llamando del banco. Mi familia ya no empezó a decirme eso. Yo hablo con mi abuela y me decía mi abuelita, mi hija, pues es que usted ¿por qué se fue por allá? Usted sabe que aquí al menos uno le podría ayudar, así sea una aguapanelita. Ella sabía. Yo nunca le conté lo que vivía, pero ella sabía lo que yo estaba pasando. Y a veces usted quisiera, ay, pero yo entendí, ¿sabe? Cuando yo estaba allá en Manizales y viví ese proceso no de escasez, porque yo nunca me sentí escasa, porque siempre hubo comida en mi casa,
sino ese proceso de que Dios empezó a cambiar algo en mi mente. Porque como les digo, yo venía de una iglesia de pronto religiosa, de que todo era malo, de que todo es del diablo, de que si me colocaba un arete, pues era el mismo demonio ahí colgando. Y empecé a aprender la palabra, empecé a vivir la palabra. Empecé a vivir la palabra y empecé a declarar la palabra. Y cada que yo hablaba, yo empecé a entender. A mí no me gustaba predicar, no me gustaba. Yo siempre estaba detrás de Marcos Vidal. Y llegamos a Manizales y lo mandan a él a una cosa de reunión de pastores. Y me tocaba predicar. Y ya había más gente. Y resulta que allá es de lunes a lunes. Como dice, quien no quiere una taza, le dan dos, ¿no? Algo así, no es que es el cuento. Y me tocó predicar todos los días, en el ayuno y en la mañana y en la noche. Y yo predicaba, y yo predicaba, y yo predicaba, y yo predicaba, y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y yo era Dios, era Dios, era Dios, era Dios, era Dios, era Dios preparándome. Pero si yo hubiera dicho, Señor, ¿qué es esto tan horrible? Y Dios cuando me da esa palabra me dice que Él estaba conmigo, que Él estaba conmigo, que no me preocupara, que Él estaba conmigo. Nos llegaban plátanos, me encanta el plátano, me traían naranjas, me mandaban cosas, los hermanos de fincas llegaban allá porque era gente de fincas y me traían cosas. Por eso digo, yo nunca aguantamos hambre, nunca. Cuando Dios nos da la orden de salir, de devolverme para mi ciudad, como les digo, fue un proceso. No tenía para el trasteo, no tenía. Si tenía para el pasaje, no tenía para el trasteo. Me tocó decirle a una prima, conseguíme la plata, yo la pago allá, porque yo sabía que yo venía acá y el Señor me tenía una plata. Y me llaman otra vez y me dicen, ¿usted en qué es lo que anda? ¿Usted por qué se metió a eso? O sea, uno tomando una decisión de salir para volver acá y me dicen, ¿usted en qué es lo que está metida? Me decían, mire la situación que usted ni siquiera tiene. Uy, hermano, usted ni siquiera tiene para devolverse. Qué tristeza. Así literal. Y yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Porque a uno que el mal le tiran a veces en la misma casa, ¿no? Al nosotros afrontar la crítica y aceptarla en nuestra vida, ¿sabe? No es un fracaso. No es un fracaso. Tú y yo no vamos a estar exentos de vivir momentos difíciles. No vamos a estar exentos de eso. Hay que vivirlos, porque esos procesos hay que vivirlos. Yo viví ese proceso. Yo llego a Cali y empecé a ser bombardeada. Mi familia, nada, que yo no sé qué, que sí sé cuánta. Mi abuela, tan dadivosa, me mandaba a un mercado. Lo más triste es que lo tenía que dar a escondidas. Mire lo tremendo. A escondidas de ciertas personas. Porque decían, ¿por qué le tienes que dar? Ustedes ya saben. Y yo le decía, Señor, y hubo un momento en mi vida que yo le dije a mi esposo, no quiero ser esto. Ya no quiero ser pastora. Ya no quiero el ministerio. No quiero esto. Voy a ponerme a trabajar y me voy a congregar en una iglesia, pero no quiero ser pastora. Sé que yo me flagelaba y yo decía, si yo soy pastora, ¿por qué tengo que pasar esta escasez?
¿Por qué yo no puedo dar testimonio en mi familia? Si yo tengo un título en el cielo, ¿por qué aquí en la tierra no tengo nada? ¿Usted qué cree que Dios hizo conmigo? Pau, pau. Pau, pau. Mire la palabra que me da el Señor. Lucas capítulo 9, verso 62. Dice, Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hoy vengo a hablarle a gente en este lugar que ha empezado a volver atrás por los problemas que tienen. ¿Sabe? Cuando tú ya has puesto, has pisado, has estado en este lugar, en esa comunión con Dios, y tú quieres volver atrás, a revolcarte a ese mundo de pecado, a ese mundo de donde te sacó el Señor me dice: no eres apto, no eres apta. Y yo le decía al Señor: wow, Dios, perdóname. Bueno, ahí entré en chilladera y todo con el Señor, porque me sentí presionada. Pero presionada por mi familia que no conocía de Dios. Me sentía tan presionada, tan juzgada. No, pues, crucifíqueme. La mala, la yo no sé qué, la sí sé cuántas, la irresponsable, porque me lo restregaban en la cara. ¿Usted qué fue lo que hizo? Piense en sus hijos. ¿Mis hijos están traumados? No. ¿Aguantaron hambre? Nunca. Santiago es flaco porque pues es la Constitución, pero él come bastante, come. Y aquí saben que come. Duró hasta los 15 años en la escuela dominical por un bendito refrigerio. Vivian le traía su Milo, ¿no? O Chocolisto y galletas. Esta era la alcahueta. Doña Gloria también le daba comida. Nunca. Y a veces nosotros nos sentimos presionados por la familia, a veces nos sentimos presionados, nos sentimos juzgados y empezamos a escuchar esas voces. Y nuestros oídos espirituales se empiezan a taponar de palabras negativas, de palabras tóxicas. Mire, tanto fue así que yo me estaba creyendo el cuento de que yo para qué era esto, que era lo peor, que fui lo peor, que yo no sé qué. Un día había tenido problemas hormonales y yo subía de peso y bajaba de peso, pero subía de peso por la ansiedad y por el estrés. Entonces me engordaba, pero era que también tragaba. Y la gente, porque pa' criticones, ay. Y un día llegué a donde mi abuela y me dice alguien de mi familia, es que mi familia ha sido una bendición para mi vida. Con mi familia yo he sido tratada, moldeada, limada, todo lo ha habido y por haber. Y empezaron a hacer comentarios de que yo estaba muy gorda y comentarios malucos. Y ese día yo amanecí con el Trujillo alborotado. Los González son calmados, los Trujillos son volados. Ese día no era mi día. Y me paré de esa sala. Estaban todos ahí y me cogieron de recocha. Pero me cogían esa recocha que a veces hacen, fastidiosa, que te hace sentir tan mal. Y me paré y les dije: ¿ustedes creen que yo no me miro al espejo? ¿Ustedes creen que yo no sé que estoy gorda? ¿Ustedes no creen que yo sé? No se metan, ustedes no saben nada. Y salí y cerré la puerta. Se quedaron así, calladitos, se ve más bonito. Y me fui, llegué a mi casa y me metí una chilla. Y lloraba, ¿y por qué tragas tanto? ¿Por qué? ¿Por qué te da la ansiedad por comer? Y tenía que explotar.
Porque a veces cosas pasan, no pasa en la vida. A ver, aquí no me va a decir, ay, pastora, yo no soy así. Ay, por favor, seamos honestos. Algún momento usted se levantó con el apellido, con el que no era, y mejor dicho, ese apellido le rebotó y usted explotó. Pero cuando yo exploté, vea, yo descansé. Y empecé, y sabe que desde ese momento algo en mi vida se rompió. Porque a mí me decían las cosas y yo como que en Cristo me había vuelto como mensa. No mansa y no mensa. Ay, me quedé callada porque es que yo soy Cristo. Y por dentro yo quería como decirle un montón de cosas. Y eso estaba mal. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que decir las cosas. Yo tengo que decirla. El hecho de que yo sea cristiana no quiere decir que yo no puedo exhortar y yo no pueda hablar, no me pueda defender. O sea, van a venir y me van a pisotear y yo, ay, venga. No, por favor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Le dijo a Judas, ay, Dios mío, con este beso vas a entregar al hijo. Le decía lo que sentía. Y a veces nosotros nos y no puedo decirlo porque es que yo soy un ungido del Señor. Pero tu mente quiere decir y destrozar y acabar. Ojo, pero hay que saber hablar, ¿no? Entonces tiene que ser sabios. Y eso nos enseña a nosotros en la escuela de la vida. Y todos los días usted va a aprender, ¿sí o no? Todos los días tú tienes que aprender. Y yo he aprendido con mi familia. Y todos los procesos que yo vivía, porque si yo he tenido algo, yo no sé de quién heredaría esto. Yo creo que, no sé, porque no recuerdo si fue mi papá o mi mamá. De que de pronto a mí me decían algo y yo más bien me quedaba callada. Yo no hablaba, no comentaba. Yo me quedaba callada porque yo recuerdo tanto que mi mamá decía, el que tiene ya no sé qué de paja no se arrime a la candela, ¿sí ve? O el que escupe para arriba en la cara le cae. A mí yo me imaginaba la escupa para arriba y que me caía en la cara, ay Dios mío. Y yo decía, yo más bien me quedo calladita. Y yo empecé a ver cómo todos esos procesos, todo lo que me decía mi familia, cómo me criticaban, cómo mejor dicho, me juzgaron porque yo era cristiana, que porque me había vuelto una aleluya, que porque me lavaron el cerebro, que sí, que estaba aguantando hambre, que era una pobre, que... Y Dios hizo algo. Dios hizo algo. Pero no era en el momento que yo quería, sino en el momento preciso de Él. Hoy vengo a decirte que tu fe no puede faltar. Porque a veces estás pasando un proceso y tú dices, Señor, que esto cambie ya, que esto cambie ya. No, el proceso se puede dilatar, pero tu fe siempre tiene que estar ahí. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Pero por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué escuchas tú todos los días? ¿Sabe? Yo admiro mucho y respeto a las personas que mantienen escuchando, viendo prédicas de fulano, se ven una cantidad de prédicas en el día impresionante, pero no la ponen por obra, no la ponen en práctica. Yo me escucho diariamente una prédica, pero cuando yo la escucho, yo aprendo y digo yo, listo, esto lo tengo que cambiar. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene a Fuego Santo, usted está recibiendo una enseñanza de parte de Dios. Usted tiene que decir, esto lo voy a practicar esta semana. Porque entonces nos hemos vuelto unos ¿qué? Olvidadizos de la palabra. Nos olvidamos de la palabra. Es que el Señor habla de que no juzguemos, pero es la primera o el primero que está ahí abriendo su boca para señalar. Yo cuido tanto, yo le decía a mi esposo, yo amo tanto Central. La amo con todas las fuerzas de mi alma. Porque aquí en Central, empezó realmente el ministerio de Marcos Vidal y Janet González. Aquí empezamos. Por eso cuando el enemigo se ha querido como meter, a mí y yo peleo por esta iglesia. Y el día lunes le dije al Señor, recibimos, que había una citación, que con este lugar, y yo me levanté a orar
y le chillé al Señor. Y le dije, bueno, Señor, si es que este lugar es un tesoro en mi corazón, pues quítalo. Así le dije, quita este tesoro de mi corazón y quita estas paredes, entonces, si esto es un tesoro para mí. Quítalo. Arranca esto de mi corazón. Y si me tengo que ir para allá, pues me voy para allá. Y si tengo que comprar ese allá, pues compro ese allá y me acomodo a ese. Así le dije a Dios. Así, literal. Porque yo no quiero tener tesoros en mi corazón. Y yo decía, pues si este lugar representa para mí y que no hay pues que lo quiten entonces, pero que se haga tu voluntad y no la del enemigo, le dije al Señor. Ah, claro, había que aclarar, ¿no? Que se haga tu voluntad y no la del enemigo. Y arráncalo de mi corazón. Y me voy para allá. Y ya, yo no sé, yo visualizo, listo, allá pongo a medio en el segundo piso, ya tienen el cuarto, rompo aquí, hago acá y ya organicé. Ya me pasé para allá. Así el lunes ya estaba en otro lugar. Y yo tenía paz en mi corazón. Llegó el miércoles la profeta Damaris hablando de que los tuvo que mover, que les tuvo que sacar porque han invertido, que no hay qué. Yo, bueno, será bueno. Bueno, entonces, Señor, sí, me vas a sacar, listo. Y ayer el pastor el profeta dio una palabra. Yo dije, wow, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar una victoria. La profeta Aida también nos había hablado. ¿Cuándo fue que hablaste? El jueves dio también una palabra. Pero ella no sabía, porque ella no sabía. Yo con ella no converso para que sea Dios fluyendo, ¿sí ve? Y ella no sabía que con lo que ella dijo era una respuesta para mí. No tanto para el pastor, esa respuesta era para mí. Porque yo había renunciado y dije, bueno, quítalo. Quita esto. Yo no me llamo esto. ¿Cómo es la 26C65? Yo no me llamo esto, porque esta es la nomenclatura de este lugar. Pero también le dije, Señor, mis enemigos se han levantado en contra mía. Sí, que hay consecuencias, no importa, Señor. Los enemigos se han levantado, yo soy tu hija. Así como tú me diste la victoria en Manizales, yo me la vas a dar aquí. Tú me la vas a dar aquí. Y yo siento paz en mi corazón. Yo siento una paz. La profeta Aida soltó una palabra, esa palabra la recibí yo. Ayer el profeta, y mi hija me escribe, me dice, mami, tan lindo Dios como les dio esa palabra a ustedes, porque ustedes estaban muy... ¿Cómo les digo? Pero toma agua. Como muy tristes. Tristes porque... No porque Dios no estuviera con nosotros, sino porque Dios permite ver el corazón de muchas personas en estos momentos. Y recordaba yo cuando mi familia me atacaba, ¿sí ves? Y no lloro porque lloro porque lo que me dijo mi hija me movió mucho el piso. Fue unas palabras muy sencillas. Y yo ya la mostré a mi esposo y yo decía, wow, porque ellos conocen las aflicciones, ustedes conocen una parte, pero los que viven con nosotros son ellos, y ellos saben todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros, como oramos por esto. Y ayer el Señor trajo esa palabra y yo la creo porque era Dios confirmando, amén. Pero Dios me decía que no falte tu fe. Y eso que yo escucho palabras y yo digo, Señor, alimenta mi fe, alimenta mi fe, alimenta mi fe. Pero fuego santo, a veces se nos taponan los oídos. Es como ayer que mandé a unas diligentes, porque yo cuido mucho la iglesia y yo cuido mucho que le suelten de pronto una palabra o algo que no es, ¿no? Y les digo, escuchen qué es lo que les dicen, porque pues yo necesitaba después preguntar, bueno, qué le dijeron a Julana, Parensejo, para yo saber, ¿sí? Y no es por chisme, es
por saber qué les están hablando, porque una palabra te puede bendecir, pero una palabra también te puede maldecir. Y mis oídos no entendieran nada de lo que le estaban hablando. Ay, Dios mío, ahí sí les falló el oído, pues. Porque es que yo no puedo estar en todo lugar, pero porque yo cuido eso. Así como hay gente que no sabe hacer té, una tisana, así hay gente que a veces le falló el oído para escuchar. Y yo me reía y yo decía, Señor, cuando las necesito con esos oídos destapados no escucharon. Pero Dios es fiel, amén. Y así mismo pasa con nosotros. Hemos escuchado a veces tantas cosas, tantas mentiras del diablo, que se nos ha taponado los oídos. Tantas mentiras de que no vamos a avanzar, tantas mentiras de que tú no sirves para nada, tantas mentiras de que eres lo peor de lo peor de lo peor, tantas mentiras como de que eres un irresponsable, tantas mentiras como de que tantas cosas que el enemigo nos dice, que nos olvidamos lo que Dios realmente quiere con nosotros. Nos olvidamos de que Dios es soberano. Nos olvidamos de que nosotros tenemos que cuidarnos. Nos olvidamos que Dios nos va a llevar a lugares que nunca en nuestra vida hemos imaginado. ¿Sabe? El año pasado hablaba con mi esposo y le decía, mira, el año pasado fue el año en que más viajes hicimos. Fuimos a Miami, entramos por primera vez a la iglesia del Rey Jesús, fuimos a Brasil, Dios nos llevó a Australia y era como un tiempo de refrigerio para lo que se venía. Era un tiempo de refrigerio para lo que se venía. Para mí, el año 2019, yo se los he dicho, ha sido el año del aprendizaje. El año en que más he aprendido a amar a Dios. Es el año en el que yo puedo decir, Dios me ha enseñado a amar al que me hace daño. Dios me ha enseñado a perdonar de una manera impresionante. Y yo le decía, Señor, yo tengo que compartir esto con ellos.